Necesito amarme. Muy buenos días a mis mujeres hermosas, yo soy Laura Quintero y hoy nos acompañan como cada lunes nuestro hermoso equipo. Ellas son las doctoras Paula Andrea Cárdenas y Gina Marcela Bonilla y nuestra Lequita González. Y venimos con el tema a tratar de hoy, el miedo, un estímulo o un muro en el camino aquí en Ámate Mujer. Como nos decía Nelson Mandela, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Todos sin excepción sentimos miedo, es una emoción con la que nacemos y que en ciertas situaciones nos ayudan a protegernos del peligro y ser prudentes. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones los miedos son irracionales, tóxicos y nos limitan enormemente a nuestro potencial. Por eso te invito hoy a ver el miedo como un gran maestro, en el sentido que te indique dónde cree tu mente que puede estar tus límites. El miedo tiene como objetivo desafiarme a romper mis cadenas y poder así ser libres para seguir mi propio camino. Deja de huir. Con esta actitud de huir acabas teniendo miedo al miedo, lo cual es mucho peor. Deja de negarlo. No puedes disfrazar el miedo ni la situación que estás viviendo. No te mientas a ti mismo. El primer paso para superar el miedo es aceptarlo. Deja de luchar. No veas el miedo como un enemigo al que hay que derrotar, porque siempre termina ganándote. Date cuenta que en el fondo es una lucha consigo mismo. Por eso hazte amigo de tus miedos. Permítete sentir el miedo en tu cuerpo. Obsérvalo, identifícalo, cómo se manifiesta en ti. En qué parte de tu cuerpo, cómo reaccionas, si sudan las manos, si te acelera el corazón, te tiembla la voz, te enrojeces. ¿Qué es lo que tu cuerpo siente cuando siente miedo? Cuando lo tengas bien identificado, date cuenta que es solo una sensación corporal. No te vas a morir por ello y empezarás a ser capaz de enfrentarlo. Se trata de normalizarlo como una simple emoción incómoda y pasajera. Afróntalos como una oportunidad para crecer. Cambia tu perspectiva y mira los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Haz lo que te dé miedo. Es la única manera que tienes la libertad definitiva de él. ¿Sabías que por el mismo miedo y temor podemos pasar dejando sueños y oportunidades? Es hora de enfrentarnos a nuestros miedos. Bueno, mis chicas de Ámate Mujer, les mando un fuerte abrazo a cada una de ustedes y las dejo en compañía de mi linda doctora. Ella es Gina Marcela Bonilla. Adelante, mi doc. Laurita, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio dirigido a tantas mujeres bellas que juiciosamente nos acompañan cada semana. Hoy vamos a hablar de una emoción que nos concierne a todos, el miedo. Esa sensación desagradable que experimentamos cuando percibimos el peligro, un riesgo o una amenaza real o imaginaria que alerta nuestro instinto, activando nuestros mecanismos de protección. Y digo imaginario porque muchas veces ese miedo no corresponde a la dimensión del suceso que lo provoca. Es decir, que nuestros pensamientos no siempre describen la realidad. Por ejemplo, cuando supongo que mi pareja es infiel o que si renuncio a mi empleo no seré capaz de encontrar otro mejor. El miedo es una sensación que nos alerta. Se origina en nuestro cerebro que ante un estímulo envía una especie de alarma al organismo, haciendo que reaccionemos y respondamos de inmediato a situaciones que nos generan peligro, conflicto o estrés. No debemos avergonzarnos si sentimos miedo, pues todos los seres humanos lo experimentamos. Tememos al rechazo, a la pobreza, a fracasar, a la enfermedad, a ser abandonados, a la muerte y muchos más. Cada emoción cumple una función particular. El miedo nos beneficia cuando contribuye a regular nuestra conducta para protegernos de todo riesgo que atente contra nuestra estabilidad física y mental. Pero ojo, cuando el miedo se manifiesta con una intensidad mayor y reaccionamos de manera exagerada, con sensaciones de sufrimiento y angustia desmedidas, debemos prestar atención. Puede ser que estemos incurriendo en estados patológicos como trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico y estrés postraumático, entre otros. En ese caso, es indispensable acudir a la ayuda profesional. Muchas de nosotras traemos afectaciones originadas en la infancia. Quizás nos atemorizaron con historias donde se mencionaba al coco u otros seres mitológicos que nos causaban terror.
E incluso nos amenazaban con la policía u otra autoridad, diciéndonos que si no cumplíamos nuestros pequeños deberes o si desobedecíamos las órdenes, ellos nos llevarían detenidos. Estos irrealismos e historias ficticias lo único que ocasionan es temor e inseguridad, como por ejemplo miedo a la oscuridad. Generan además desmotivación e incluso menosprecio por ciertas personas. En algunos lugares del mundo las personas se habitúan al miedo porque viven sucesos que lo prolongan. Es el caso de países que viven en conflictos o en guerra, al igual que las personas que conviven con movimientos telúricos constantes. De manera similar, sucede cuando internalizamos el miedo como algo cotidiano en nuestra vida. Lo hacemos parte de nuestros esquemas mentales, fomentando una actitud de sumisión que nos conduce a una baja autoestima, un incorrecto autoconocimiento, pérdida de autonomía, desconfianza y hasta celotipia. Si te identificas con alguna de estas situaciones, es hora de modificar tu perspectiva. No se trata de desaparecerlo, pues el miedo es una emoción inherente al ser humano, necesaria para sobrevivir, pero puedes aprender a conocerlo, reconocerlo y gestionarlo, derribando ese muro de temor que quizá construiste desde tu infancia. Así sientas que te frena y te paraliza, tú puedes transformar esa sensación negativa en una positiva. Concientizarnos de nuestros temores y encontrar la raíz que los provoca es el primer paso para acabar con ellos. Identifica cuáles son tus miedos y esas ideas que has generado en tu mente. Haz una lista y piensa en qué deseos hay detrás de ellos. Por ejemplo, si tienes miedo a la muerte, quiere decir que dentro de ti hay un deseo inmenso de vivir. Entonces, de ahora en adelante, vive con intensidad cada segundo. Aprovecha al máximo las oportunidades que te presenta la vida a diario. De igual manera sucede con otras situaciones. El miedo a quedarte sola, a ser rechazada, a fracasar, a interactuar con los demás, a hablar en público, a dejar a tu pareja, a cambiar de trabajo, a vivir en una ciudad donde no conoces a nadie. Te invito a que continúes con el ejercicio. Visualiza y adopta las posiciones que te gustaría asumir frente a cada una de ellas. Haz un plano o proyecto de lo que te gustaría hacer. Adopta un pensamiento positivo. Recurre a las técnicas de respiración y relajación. Esas te ayudarán. Sé consciente de lo que piensas, controla tus reacciones, aleja de ti los pensamientos negativos, pues muchas cosas que temes ni siquiera sucederán. Ten claras tus metas, no te detengas por temores infundados. Enfócate en lo que tienes y lo que quieres. Olvídate de los miedos, solamente son ideas absurdas que a partir de hoy vas a desterrar de tu mente. Si decides enfrentar tus temores, vas a superar tus propios retos, vas a sentirte más segura y con más confianza en ti misma. Este será el mejor estímulo para lograr tus metas. Bien, amigas. Hola Gina, qué rico saludarte y a todas las personas que hacen posible este programa. Hoy nos corresponde hablar sobre el miedo y debo decirles que el miedo solo es un problema cuando le tienes miedo a tus miedos. Esta emoción primaria nos habita a todos los seres humanos por evolución, porque ella nos permite actuar ante situaciones peligrosas o que podrían hacernos daño. Es una emoción que cumple un papel fundamental, la supervivencia. ¿Qué ocurriría si el ser humano nunca tuviera miedo? Solo existe una posibilidad: moriríamos. Moriríamos porque nos enfrentaríamos a cosas así sin temor, sin absolutamente nada de temor, y podríamos morir en el acto. Así que si tienes miedo, escucha tu cuerpo y aléjate de la situación. El miedo solo es una emoción que reacciona en función de nuestros patrones mentales, de nuestras creencias y pensamientos. El miedo en sí mismo es positivo, nos ayuda a alejarnos de un suceso al cual no estamos preparados en ese momento, y nos indica que o no nos acerquemos o huyamos, evitemos, en fin.
Sin embargo, a pesar de ser esta una emoción tan beneficiosa en tantos aspectos, nuestro gran problema con el miedo es que convivimos con miedos disfuncionales. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces, el miedo es un problema cuando es disfuncional. Es importante aclarar que no existen emociones positivas o negativas. Sentir emociones es siempre positivo. Sentir cualquier emoción siempre va a ser positivo porque tienen un grado de utilidad, por eso existen en nosotros y nos habitan desde que nacemos y están allí en nuestro sistema límbico. Y nosotros pues debemos sentir nuestras emociones con libertad en lugar de reprimirlas o tratar de controlarlas. El problema con cualquier emoción es cuando nuestras creencias e interpretaciones hacen que sintamos miedo de forma disfuncional. O sea, pasa con el miedo y pasa con cualquier emoción. Es decir, lo que ocurre a consecuencia de sentir ese miedo es aún peor que lo que ocurriría si no lo sintiéramos. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo le tengo miedo a las arañas y le tengo pánico aunque sea una araña de milímetros de diámetro. Esa creencia que esa araña me va a hacer daño, que esa araña me va a tragar, que esa araña me va a picar, pues digamos que es irracional, porque claramente vemos cómo mi cuerpo es muchísimo más grande que esa pequeña arañita, pero mi creencia irracional ha hecho que yo sienta un miedo irracional, un miedo desmedido y por lo tanto disfuncional. Si gestionamos de forma disfuncional nuestros miedos, pues nos frenará demasiado y ahí es cuando se vuelve, digamos, un obstáculo en el camino. Recordemos, el miedo no es un problema. El problema es lo que hacemos con el miedo. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces Paula nos está diciendo que hay una manera asertiva de gestionar el miedo. Sí, hay una manera asertiva de gestionarlo. Preguntémonos, ¿qué nos gustaría hacer realmente y qué no hacemos? ¿Qué nos gustaría vivir y no vivimos? ¿Cómo nos gustaría que fuera la vida, pero no la hacemos porque nos da temor? Todos esos miedos, ¿en qué se basan? En tus creencias. De pronto en un hecho pasado, ¿qué pudieras hacer tú para que eso no te siguiera afectando? Entonces hay un proceso que se llama la inteligencia emocional, que es muy importante que nos pongamos en esa sintonía para aprender a gestionar no solo pues el miedo, sino nuestras emociones. Si aprendemos a tener una equilibrada inteligencia emocional, nos va a ayudar muchísimo a manejar el miedo, nuestros propios miedos y los miedos de los demás. No quiero culminar diciéndoles que no tengan miedo, sino que no dejen de vivir por los miedos. Vivan la vida a pesar de los miedos. Ellos están ahí, ellos no se van a ir porque nacimos con ellos, incluso para defensa personal, para supervivencia. Pero ¿qué vas a hacer con ellos? Son estas preguntas que te quiero dejar el día de hoy. Muchísimas gracias por estar nuevamente escuchando y sintonizando este gran programa. Yo los dejo en manos de nuestra queridísima Aleja y bueno, que tengan un feliz día. Un abrazo para todas. Hola Paula, qué bueno poderte saludar y agradecerte por tu gran intervención. Pues el tema a tratar hoy está bien interesante. El miedo, ¿un estímulo o un muro en el camino? Yo pienso que todos casi siempre hemos vivido en un estado de temor, pues quien no se ha sentido con ansiedad, preocupación, timidez, temor de qué pensarán los demás de mí, o de quedar mal, o de no ser aceptado. Siento que el miedo desde mi punto de vista va conectado con emociones negativas. Pues la gran mayoría de veces, por ejemplo, una emoción que nosotros los seres humanos tenemos es el deseo o la necesidad. Y estas surgen a través del temor que nos genera un vacío que hay que llenar. Pues sentimos temor a estar solos, a no ser queridos, a estar pobres o a enfermar, etc. Si miramos bien cada una de nuestras emociones negativas,
podemos encontrar que detrás de cada una de ellas se esconde el miedo. Si empezamos a trabajar en nuestros miedos, a enfrentarlos, quizás empezando con nuestra transformación personal o de reconocimiento y aceptación, vamos a necesitar mucha valentía para poder conseguir progresos. Pero una vez los consigues, sientes una plena paz y tranquilidad en tu interior. Y es ahí donde se puede alcanzar una estabilidad emocional y física. Y una vez estás estable, como un roble, nada ni nadie podrá desestabilizarte. Hay una frase de Trungpa Rinpoche que me gusta mucho y dice así: si queremos andar por el camino de la valentía y la intrepidez, es necesario que conozcamos el miedo, pues solamente puedes llegar a ser valiente si eres consciente del miedo. Es una frase que me gusta muchísimo y lo veo así: se necesita del miedo en la vida para poder llegar a conocernos y enfrentarnos a nosotros mismos y encontrar ese coraje y valentía que todos nosotros como seres humanos llevamos dentro. Así pues, que sentir miedo no es malo, lo malo es vivir siempre con miedo y no enfrentarlos. Recuerda que el miedo es el enemigo de la felicidad. Y bueno, mis mujeres hermosas, maravillosas, me despido haciéndoles 2 preguntas. ¿Cuáles son tus miedos y qué haces para enfrentarlos? Nada, recordándoles que siempre estamos en plataformas como Facebook, YouTube, Instagram. Y recuerda que Ámate Mujer llega todos los lunes con temas muy, muy interesantes. Me despido mandándoles muchas bendiciones y mucha luz. Con amor, Alejandra González.